La noche caía sobre la ciudad mientras Scott y Madison llegaban al Airbnb más extraño que habían visto. La fachada parecía intacta, pero un aire pesado y cargado de recuerdos flotaba en la entrada. Cada sombra parecía moverse, cada crujido de madera contaba historias que no eran suyas. La pareja, emocionada y nerviosa, cruzó el umbral, ignorando que ese lugar había sido escenario de verdaderos horrores. El interior era un museo de terror, con pósters desgastados y figuras de Ghostface mirando desde cada rincón. Madison sonrió nerviosa ante un animatrónico que levantaba el cuchillo, creyendo que era parte del show. Scott la tranquilizó, pero algo en la mirada del robot era inquietantemente humano. Una sensación helada le recorrió la espalda. No todo era decorado. Scott se retiró al baño y dejó a Madison sola en la sala. Fue entonces cuando el teléfono vibró con un tono metálico y distorsionado. Al contestar, una voz familiar y aterradora susurró su nombre. Madison pensó que Scott jugaba una broma, pero algo en la casa había cambiado. El animatrónico se movió de forma imposible y la figura de Ghostface apareció ante ella real y letal. Madison reaccionó con instinto de supervivencia. Agarró una lámpara pesada y golpeó al intruso, que cayó tambaleando por las escaleras. Pero la pesadilla no terminó. La joven quedó colgada de un candelabro, suspendida entre la vida y la muerte. Con un esfuerzo desesperado, cayó sobre un cuchillo. Gasolina esparcida y fuego consumieron la casa. El horror iniciaba con una violencia que no daba tregua. Mientras las llamas devoraban el Airbnb, la historia saltaba a otra generación. Tayy Toombs, hija de Sidney Prescott, miraba desde su ventana la calle vacía. Sentía que alguien la observaba. Al acercarse, su novio apareció entrando silencioso. Una escena que ya se había repetido en otras versiones de la historia, pero la sensación de peligro era auténtica, y un escalofrío recorrió su espalda. Sidney irrumpió en la habitación, y Ben, el chico, intentó esconderse. La mirada firme de su madre lo descubrió al instante. «Vete a tu casa», ordenó con voz cargada de autoridad y recuerdos de tiempos difíciles. Mark, esposo de Sidney, observaba en silencio. La tensión entre generaciones se respiraba en el aire y Tayy Toombs comprendió que su madre nunca bajaría la guardia. Al día siguiente, Tayy Toombs encontró una chaqueta vieja de su madre y quiso usarla para ir a la escuela. Sidney dudó, recordando tragedias pasadas, pero finalmente cedió. La prenda no era solo ropa, era un símbolo de resiliencia, un recordatorio de la fuerza que su madre había demostrado enfrentando horrores inimaginables. Tayy Toombs la colocó sobre sus hombros, lista para enfrentar su propio destino. En el camino a la escuela, Tayy Toombs se reunió con sus amigas Hannah y Chloe. Sidney, en su auto, se cruzó con Jessica, vecina, y Lucas, hijo de la misma. Un hombre extraño los observaba con intensidad inquietante, haciendo que el aire pareciera más denso. Algo no encajaba, y la madre intuyó que la amenaza no había desaparecido. El pasado volvía a acercarse. Mientras entregaba pedidos en la cafetería, Sidney recibió una llamada de Woodsboro. Al principio dudó, pensando en bromas de años anteriores, pero la videollamada reveló algo aterrador. La figura de Stumacher, el asesino original, apareció en pantalla. Tayy Toombs ensayaba en la escuela mientras la realidad del terror la alcanzaba sin aviso, mezclando presente y pasado de forma letal. Sidney corrió hacia la escuela llamando a Mark, mientras Tayy Toombs y sus amigos ensayaban la obra anual. La hija no podía concentrarse. El profesor la reprendió. En un descuido, Hannah quedó sola con Aaron. En un instante de horror, Ghostface apareció acabando con Aaron y atacando brutalmente a Hannah. La tragedia golpeó en segundos, recordando que nadie estaba a salvo. La llegada de Sidney no fue suficiente. Hannah murió antes de que pudiera salvarla. La culpa y la paranoia se apoderaron de ella. Sospechó de Ben por sus conocimientos tecnológicos y sus movimientos extraños. De regreso a casa, Sidney preparaba las maletas, pero Tayy Toombs le reprochó siempre huir. Ghostface irrumpió desde el ático, descendiendo silencioso hacia su habitación, y la tensión alcanzó niveles insoportables. Las luces se apagaron. La caza había comenzado. Mark enfrentó al asesino, pero fue empujado por las escaleras. Sidney, armada con un bate,
guió a Tayitum a través de los pasadizos secretos de la casa. Ghostface escuchaba cada movimiento, acechando cada paso. Madre e hija lograron escapar, pero la seguridad era ilusoria y la sombra del asesino seguía muy cerca. Mark, atrapado en el porche, se enfrentó nuevamente al intruso. Tras un brutal enfrentamiento, fue atropellado por una camioneta, luego otra. El asesino parecía muerto, pero la historia no había terminado. La ciudad se mantenía en tensión y nadie podía asegurar que la pesadilla hubiese concluido realmente. Dentro de la camioneta, Gale, Chad y Mindy desenmascararon al culpable, Carl, el hombre extraño de la cafetería y expaciente de un hospital mental. La policía llegaba mientras Robbie Rivers, un reportero, intentaba descubrir la verdad. Sidney recibía otra llamada y la adrenalina mezclaba miedo y estrategia. La calma era solo una ilusión efímera. Al día siguiente, Tayitum decidió involucrarse en la investigación. Junto a Sidney y Gale, visitó el psiquiátrico donde Carl había escapado. Marco, empleado del lugar, mostró dibujos perturbadores y registros de pacientes. Identificaron a John D., liberado recientemente, conectando pistas para rastrear las llamadas de Stumacher, acercándose peligrosamente a la verdad. Por la noche, la ciudad estaba bajo toque de queda. Tayitum, Chad y Mindy discutían sobre el asesino y su motivación, revivir la saga de Stab usando a Tayitum como nuevo icono de terror. Ben revisaba imágenes de Stumacher, creyéndolas auténticas, mientras Sidney transmitía en vivo, tratando de desenredar la red de mentiras y proteger a su hija. Ghostface atacó de nuevo, persiguiendo a Tayitum sin piedad. La joven usó alarmas, extintores y puertas reforzadas para defenderse. Cada esquina era una amenaza, cada sonido un presagio de muerte. La tensión alcanzaba niveles extremos y la ciudad parecía un tablero donde la vida y la muerte se entrelazaban con cada paso. Cuando Sidney llegó a la casa, los dispositivos electrónicos cobraron vida, mostrando burlas y amenazas. La conspiración era clara. Jessica, Marco y otros querían reiniciar la saga, utilizando a Tayitum como protagonista. Sidney debía sobrevivir frente a su hija para mantener viva la leyenda, y la tensión llegó a su punto máximo. El enfrentamiento final se desató. Mark, aún vivo, ayudó a Tayitum a liberarse. Disparos, empujones y caos llenaron la casa. Las paredes temblaban. La muerte acechaba cada instante. Madre e hija se enfrentaban a asesinos inteligentes, decididas a sobrevivir, con cada movimiento, cada decisión cargada de riesgo y adrenalina. Tayitum y Sidney acorralaron a Jessica y Marco. Mark los distraía desde atrás. Disparos resonaban y cada segundo parecía eterno. La combinación de astucia, fuerza y coraje permitió neutralizar a los asesinos, demostrando que la supervivencia dependía de la unión y la determinación. La policía llegó minutos después, Mark fue evacuado y Chad y Mindy sobrevivieron. La familia Prescott respiraba exhausta pero unida. Tayitum comprendió que la vida de su madre enseñaba a luchar, a enfrentar el miedo y a proteger a quienes ama, consolidando su propio legado como heredera del valor de Sidney. Mientras la ambulancia se llevaba a Mark, Sidney se disculpó con Gale. Tayitum observaba y aprendía cada detalle, consciente de que el peligro podía surgir en cualquier momento. Su mirada era firme, preparada para enfrentar lo que viniera, lista para asumir el rol de hija de la Final Girl más icónica. La ciudad se recuperaba lentamente, pero la sombra del miedo permanecía. Ghostface había sido derrotado, pero su recuerdo seguía vivo.